La conquista de la ciudad de Monterrey. Fragmento del libro, Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos. Después de la penosa retirada de Matamoros, en la convalecencia de grandes infortunios y de males sin cuento, los restos del ejército desventurado de Palo Alto y la resaca de Guerrero permanecían en Linares, cuando en los primeros días del mes de julio de 1846 se recibieron en aquel punto noticias fidedignas de que el enemigo se disponía a penetrar en el interior del país. El general Arista, luego que llegó a Linares pocos días antes de entregar el mando, dispuso que marchase la sección de ingenieros a las órdenes del teniente coronel Zuloaga y el batallón de zapadores, a las del teniente coronel don Mariano Reyes, a Monterrey, con objeto de que emprendiesen en aquella plaza algunas obras de fortificación. El general Mejía, en quien recayó el mando en jefe en este tiempo, adolecía de graves enfermedades, por cuya causa el 9 de julio que se determinó la marcha del grueso del ejército la verificó a las órdenes del general don Tomás Requena. Entonces aquel florido ejército, que hemos visto desmembrado y doliente en su retirada de Matamoros a Linares, constaba de 1800 hombres. Su moral había sido combatida por una disensión escandalosa sobre sus recientes derrotas, los enconados odios de los superiores se habían transmitido hasta los soldados, el cambio repentino de jefes influía también en el descontento y el espectáculo de los enfermos que se arrastraban en pos del ejército, y que iban pereciendo víctimas de la imprevisión o de la ingratitud, formaban un conjunto que realizaba de un modo horrible la descripción de las penas y del porvenir del soldado mexicano, que hizo después con astuta perversidad el general Scott. Los cuerpos que salieron de Linares fueron: Infantería, primer regimiento, segundo ligero, cuarto y décimo de línea, y 2 compañías del sexto, activos de México y Morelia. Caballería, séptimo, octavo y ligero. Artillería, 13 piezas. El general Morlet con el batallón activo de Puebla, el batallón y compañía guardacosta de Tampico marchaba en esos días para este puerto a reforzar la plaza. De Linares rindieron aquellas fuerzas la jornada en el rancho del Encadenado, de este punto en Montemorelos, población risueña de 3000 habitantes, a la margen fértil del hermoso río de San Juan, y sobre la que llamamos la atención por la hospitalidad generosa que dispensaron al ejército sus moradores, hospitalidad que los soldados del norte recuerdan aún con tierna gratitud. De Montemorelos fueron a la hacienda de la Concepción y a Cadereyta Jiménez, donde permanecieron desde el 12 hasta el 21 del mes de julio. En aquel punto se incorporó al ejército el general Mejía, y determinó trasladar el cuartel general a Monterrey, llevándose consigo todas las fuerzas a dicho lugar, que con evidencia era entonces el punto objetivo del enemigo. Monterrey es una de las más hermosas ciudades de la República, la capital de la frontera. Situada en un fértil valle en medio de altísimas y pintorescas montañas, la naturaleza se ostenta en toda su belleza y vigor. La construcción material de la ciudad es bastante buena. Casas de cantería, calles tiradas a cordel, plazas amplias y una iglesia catedral de magnífica construcción. Pasa por un costado de la ciudad un cristalino río, en cuyas márgenes hay pintorescas casas de campo y frondosas huertas. La ciudad desde su fundación había disfrutado de tranquilidad, pues aún las revoluciones civiles habían las más veces perdonado la ciudad santa de la frontera. Después de las desgracias del río Bravo, el torbellino de la guerra la amenazaba muy inmediatamente, y los habitantes preveían un grave y doloroso conflicto. Las obras de fortificación que se habían emprendido y las que se emprendieron después, están marcadas en el plano que acompaña este escrito y consistían en un reducto bastionado de 270 varas de lado que encerraba el incompleto edificio de la Catedral Nueva. Se levantó otro reducto en la Tenería, punto extramuros de la ciudad sobre la orilla izquierda del río de Monterrey. Construyóse también una obra en el pico más bajo del Cerro del Obispado y, por último, se encargaron los atrincheramientos de la parte del este, sobre la margen del río, al coronel Carrasco, quien se distinguió por su actividad y diligencia extraordinaria, y el que, como la sección toda de ingenieros, llenó cumplidamente sus deberes. Eran los primeros días del mes de agosto, los soldados trabajaban como simples operarios, los jefes alentaban sus esfuerzos, la población patriótica y entusiasta prodigaba sus recursos y después, el gobernador del estado de Nuevo León, don Francisco Morales, residente en aquella ciudad, competía aumentando las fuerzas del ejército y contribuyendo con los medios todos que ponía en su mano la autoridad civil. Este afán lo redobló la noticia del movimiento del general Taylor a Camargo, y cuando en medio de estos preparativos solemnes llegó el anuncio del pronunciamiento del 4 de agosto en México, aunque hubiese simpatías por él en algunos generales y jefes, se vio dominante en el ejército entero el generoso y circunspecto sentimiento de ocuparse preferentemente del enemigo exterior, rasgo digno que se expresó sin embozo en la junta de jefes que se convocó con este motivo en aquella ciudad.
ya que en el pronunciamiento, como sucede siempre, no se tuvieron presentes los verdaderos intereses de la nación, sus efectos sí se hicieron sensibles en Monterrey. Nombró el gobierno general en jefe del Ejército del Norte a Ampudia, y este nombramiento, por 1000 títulos impolítico, resucitó antiguas prevenciones que se desarrollaron de tal modo que varios jefes escribieron a México mostrando su descontento. La prensa denunció ese disgusto y se engendraron vivas antipatías que fueron al fin de funesta trascendencia. Hasta este momento el general Mejía se proponía la realización de un plan puramente defensivo, sin aventurar nada absolutamente, atendidos los recursos con que contaba. Llega el general Ampudia con las tropas que estaban en San Luis. El ejército ascendió a 5000 hombres, con 32 piezas de artillería. Se encarga del plan de su antecesor, practica escrupulosos reconocimientos, encarga a los ingenieros Reyes, Robles y otros oficiales del mismo cuerpo, que se perfeccionen las obras de fortificación y encomienda al capitán de plana mayor don Francisco Segura que practique el reconocimiento del camino hasta el rancho de Papagayos. Antes de esto estaban situados los auxiliares de Nuevo León en las lomas de Alacranes. El coronel Uraga se hallaba en Cadereyta con una brigada de infantería y los regimientos de caballería de Guanajuato, y lanceros de Jalisco y el general Romero, con el cuerpo de su mando, estaban en marina a la expectativa del enemigo. El capitán Segura y los oficiales americanos que con 200 hombres habían pasado a practicar sus reconocimientos se avistaron en un mismo día en Papagayos, a un cuarto de legua de Alacranes y la caballería situada en este punto, que tuvo noticia de esto, permitió, singular condescendencia, que impune y con todo desahogo entrase el enemigo hasta el primer punto. Sea por los informes que del oficial mexicano recibió el general Ampudia, sea que las fuerzas con que contaba en su concepto fueran capaces de combinaciones nuevas y felices, cambió su plan proponiéndose recibir al invasor en Marín, aprovechando en el tránsito su buena y numerosa caballería, y teniendo en caso de un revés un refugio y un punto de defensa en Monterrey. Corroboraban sus esperanzas las ventajas que ofrece el terreno de Papagayos a Marín y otras circunstancias menos importantes. Con el objeto de rectificar este plan, se convocó una junta compuesta de los jefes de brigada. En ella expuso sus proyectos y se vio que en Monterrey se contaba, además de los cuerpos enumerados ya, con el 3º y 4º ligeros, 3º de línea, batallones activos de Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, de infantería y de caballería, 3er regimiento, Guanajuato, San Luis y Jalisco. El general Mejía contestó a los proyectos del general Ampudia que su brigada estaba lista y dispuesta a ejecutar las órdenes que se le dieran, pero las respuestas de los otros jefes de brigada, no siendo igualmente satisfactorias, frustraron e hicieron que se desechara el plan concebido. Los americanos se concentraron en Cerralbo y se disponían a dar un golpe rudo y repentino, cuando sin plan realmente nuestro ejército, reunía el general Ampudia la Junta de Defensa presidida por el jefe de Estado Mayor General don José García Conde. En ella se acordó la prosecución de las fortificaciones de la primera línea y que se empezaran las de la segunda o atrincheramientos interiores y se distribuyeron los trabajos que todos emprendieron con incansable esfuerzo. El día 11 de septiembre marchó el general en jefe para Marín a reconocer por sí mismo el terreno. Dispuso se reunieran en aquel punto los cuerpos de caballería y después de dejar sus instrucciones al general Torrejón para que las aprovechase en las hostilidades, regresó a Monterrey el 12, habiéndolo verificado también el coronel Uraga con su brigada. El enemigo con su actividad característica nos amagaba desde Cerralbo, con más evidencia de una pronta salida a cada momento. Por nuestra parte, sin plan de operaciones verdaderamente, indecisos todos, vacilantes en los proyectos que se sospechaban, vieron el 13 reunir otra junta de jefes de brigada para tratar aún de la defensa de la plaza. Esta junta dio por resultado que se abandonasen las obras de fortificación que se construían entre la ciudadela y el cerro del obispado, continuándose solo las de los 2 puntos referidos y la de la tenería, lo demás se redujo al interior de la ciudad. Esto ocupó una nueva división de trabajos. Lo que se perdía física y moralmente en todas estas contradicciones ya lo sospechará el lector imparcial. El enemigo emprendió su marcha el 14. Las fuerzas auxiliares, después de un insignificante tiroteo, le dejaron libre el tránsito de Alacranes a Marín. Prosiguieron el 15 los americanos, nuestras fuerzas de caballería a presencia del enemigo evacuaron el pueblo y pasaron el río, atravesándolo también aquel en su persecución hasta el rancho de Agua Fría, donde acampó, precediéndole los nuestros a una prudentísima distancia, en un lugar llamado San Francisco. Como se ve por el anterior relato, los enemigos estaban casi a las puertas de la ciudad, pues entonces se pensó aún en cambiar el plan de defensa complaciendo las instancias del general don Simeón Ramírez y se destruyó el reducto de la Tenería que antes se había considerado importante.
Esta vacilación peligrosísima del general Lampudia, las antipatías que existían entre él y los principales jefes, destruían la confianza recíproca, las amargas críticas de estos y otras circunstancias que para rubor nuestro reveló después el enemigo vencedor, auguraban un funesto porvenir en aquella plaza, por más que los esfuerzos de la población y el brillante comportamiento de casi todos los jefes, de la oficialidad subalterna y de la tropa, templasen aquel presentimiento aciago. De todos modos, estos antecedentes creaban un estado de incertidumbre congojoso. Así, al frente de un enemigo orgulloso con sus victorias, en medio de los temores que producía la situación con las noticias de nuestros escándalos en México, la noche del 15, cuando reviviendo nuestros más tiernos recuerdos de independencia y de familia las músicas militares anunciaron la hora solemne en que se proclamó nuestra existencia como nación, todos obedecieron al sentimiento patriótico y exaltando los ánimos el entusiasmo, se olvidó todo y se ansiaba el combate como vindicación y como gloria. La mañana del 16 los enemigos amanecieron en sus mismas posiciones y nuestra caballería en su observación. La ciudad tomaba el aspecto severo e imponente de una plaza guerrera, aquel sordo presentimiento de la lucha próxima se comenzó a sentir. Las familias, que hasta entonces no habían emigrado, ahora abandonaban en tropel sus hogares con el terror en los semblantes, vertiendo lágrimas por sus deudos, sosteniendo la joven los pasos del trémulo anciano, llevando en sus brazos a sus hijos el padre cariñoso. Las escenas de dolor, de ternura, de abnegación generosa se multiplicaban por todas partes, y estas sufridas poblaciones, que tampoco debían a la opulenta y desdeñosa México, lo sacrificaban ahora todo, se ofrecían como en expiación sublime de todos nuestros crímenes, para que no profanase nuestra capital el pabellón que ha ondeado sobre el palacio de los Moctezumas. Ese aspecto solitario de una ciudad en espera de un combate ya la podemos comprender los que lo hemos visto, pero es superior a toda descripción. El 17 el ejército americano continuó sin avanzar de agua fría, pero a consecuencia de sus preparativos de ataque, nuestra caballería fue reforzada por el 7º regimiento, a las órdenes del general Yaurregui, que marchó a incorporarse a Torrejón. Entraron a la plaza algunas partidas de auxiliares. El 18, entre 10 y 11 de la mañana, entró nuestra caballería en la plaza, porque el enemigo había ocupado San Francisco. Ordenó entonces el general en jefe que se situara a la falda del Cerro del Obispado. Ese mismo día se recibió de México una conducta de 28,000 pesos, que se distribuyeron entre el ejército, aliviando un tanto sus penosas miserias. A las 9 de la mañana del 19 nuestras avanzadas, tiroteándose con el enemigo, se replegaron a la plaza y éste se presentó a su frente. Resonó el toque de generala, las tropas corrieron a las armas, los habitantes de la ciudad salían armados de sus casas, dirigiéndose entusiastas al lugar amagado. Las mujeres y los niños discurrían aterrados, mezclando sus gemidos y sus lloros al eco marcial de los clarines, al acento de los vivas, a la vocería confusa de las tropas, a los sones festivos de las bandas de los cuerpos. Avanzaron las columnas enemigas hasta cerca de la ciudadela, donde se les recibió con algunos tiros de cañón, que no contestaron, limitándose a practicar un ligero reconocimiento, retirándose enseguida al bosque de Santo Domingo, punto distante cosa de una legua al norte de aquella plaza, y donde establecieron su cuartel general. En estos críticos momentos, y llamamos la atención sobre esta circunstancia, se pensó todavía en otro plan de defensa, mandándose reparar esa misma noche el reducto de la Tenería, obra que había costado más de un mes de trabajo, y que dejó servible en pocas horas el digno capitán don Luis Robles, con un empeño que merece este recuerdo. Del Saltillo se recibió un convoy con víveres y 8,000 pesos. La mañana del 20 se supo que en la noche una partida de caballería enemiga se había aproximado al Cerro del Obispado y a sus inmediaciones hecho algunos prisioneros, por lo que se destacaron 200 dragones sobre este punto, para impedir una nueva tentativa. Los americanos ocuparon el pueblo de Guadalupe, sobre el camino de Cadereyta y sus partidas de caballería recorrían las inmediaciones de la ciudad, por el norte, con el objeto de proteger el reconocimiento de sus ingenieros. Llegó la tarde, se vio mover una columna enemiga, la del general Worth, con varios carros de artillería, que tomó el camino del Topo. Este movimiento indicaba claramente que llevaba por objeto posesionarse del camino del Saltillo y cortarnos toda comunicación con el interior del país. En la plaza se observó aquella operación e hizo marchar el general en jefe la caballería, que situó en el Jagüey, punto de reunión de los caminos del Topo y del Saltillo. En esta expectativa pasó la noche.
El siguiente día, a las 6 de la mañana, la columna hostil con 6 piezas emprende su marcha. Arrojase sobre ella nuestra caballería. Al principio de aquel ligero combate cae muerto el comandante de los lanceros de Jalisco, don Juan Nájera. Empeñase la carga, la dirige el comandante del regimiento de Guanajuato, don Mariano Moret. Los 50 dragones que lo siguen yacen tendidos. Entonces, rota su lanza, tirando de su espada, solo, herido, se arroja intrépido y persigue a los americanos hasta sobre sus mismas piezas, retirándose enseguida tranquilo. El enemigo mismo respetó su osadía, no disparándole en su retirada un solo tiro. Cuando volvió a la plaza cubierto de polvo, goteando sangre su valiente espada, prorrumpieron en aplauso sus camaradas y él, con su modestia, mostró que el verdadero mérito es humilde, y que el heroísmo huye de la desvergüenza y de la vanidad. Tan luego como comenzó a batirse nuestra caballería con la brigada del general Ward, de que ya hemos hecho mención, destinada a interceptar el camino del Saltillo, el general en jefe dispuso que el señor general García Conde, con 2 piezas de artillería y el batallón de Aguascalientes, marchara con violencia a reforzar a aquella, poniéndose en combinación con el general Torrejón para practicar las operaciones que fuesen convenientes, pero apenas García Conde comenzaba a disponerse a obrar, cuando recibió otra orden del general en jefe para que con las 2 piezas y el batallón regresara a la plaza. Este último fue destacado al puente de la Purísima, por donde atacaba fuertemente el enemigo. En este combate fue cortada la caballería de Romero, que regresó a la plaza después por el cañón de San Pedro, y dueños los americanos del camino del Saltillo, se lanzaron rápido sobre el débil destacamento situado en las lomas frente al obispado, ganaron 2 piezas e hicieron flotar su enseña vencedora sobre nuestro fortín de la Federación. Cuando esto acontecía por los puntos avanzados del poniente, se escuchaba por el noreste un vivísimo fuego de fusilería y de artillería en los puntos de la línea del general Mejía. El choque rudo, sostenido, desesperado, se empeñó en el reducto de la Tenería, cuya guarnición corta y con solo 4 piezas se multiplicaba por su heroico ardimiento. Los ataques se redoblaban, el empuje del invasor era vehemente, el general en jefe mandó para que nos reforzara al tercer ligero, el enemigo estrechaba entre tanto la obra, cuando no teníamos ya un solo cartucho de cañón, el asalto es evidente, pero el refuerzo llega, se manda al teniente coronel del tercer ligero que haga una salida y cargue sobre el enemigo. La voz de arma en bayoneta es contestada por 1000 vivas entusiastas, fórmase la columna, y entonces... Dicen los partes y varios testigos no desmentidos satisfactoriamente por aquel jefe, con cuyo nombre no hemos querido manchar estos renglones, que saliendo por la gola de la obra se arrojó al río, emprendiendo la fuga entre los gritos de indignación y de escarnio. Por la huida del jefe del ligero los enemigos tomaron la Tenería. Nuestros soldados se retiraron al punto del Rincón del Diablo, a tiro de fusil de la Tenería, donde resistieron valerosamente, distinguiéndose entre otros el teniente coronel don Calixto Bravo y capitán de artillería Arenal, situándose por fin el general Mejía en el puente de la Purísima. Allí revivió la lucha ensangrentada, y se prolongó tenaz y con encarnizamiento. Cuando agotadas todas las municiones pidieron parque los soldados al general Mejía, este contestó que no se necesitaba mientras hubiera bayonetas. Esta respuesta se recibió con vivas de aplauso, redoblóse la energía. El enemigo por su parte ardiente y esforzado combatía a la vista del mismo general Taylor, que asistía a esta lucha. Hace, en fin, un impulso, nuestros soldados saltan los parapetos y como dice Tirteo exhortando a los griegos, pecho contra pecho, arma contra arma, confundidos, frenéticos, cargan los nuestros y sobre el terreno que han ganado, sobre los cadáveres de nuestros enemigos, entre el humo de su sangre impura, sube a los cielos el grito victorioso de Viva México. Los valientes que conquistaron aquel lauro a las órdenes del general Mejía fueron 300 hombres de Aguascalientes y Querétaro, mandados por el teniente coronel Ferro y comandante de batallón don José María Herrera. El comportamiento de la artillería, al mando de don Patricio Gutiérrez, fue brillante. Los enemigos, después de haber perdido cerca de 1000 hombres en este encuentro, se retiraron al bosque de Santo Domingo, dejando algunas piezas y un corto destacamento en la Tenería. Al retirarse los americanos, el general Mejía, creyendo conveniente una carga de caballería, lo manifestó al general en jefe, quien mandó 20 hombres. El general Mejía dijo que aquella fuerza era corta. Entonces se ordenó al general García Conde que, con el tercero y el séptimo que estaban en la plaza, cargase al enemigo por retaguardia por el rumbo de la Catedral Nueva. García Conde condujo los cuerpos hasta el punto donde debían cargar. Allí entró solo en combate el tercero, que lanceó más de 50 hombres de varias guerrillas enemigas, retirándose enseguida a la ciudad. Los trabajos de fortificación de la plaza continuaron. El general Romero con su brigada de caballería salió de ella con el objeto de hostilizar al enemigo.
En la madrugada del día 22, este se apoderó del pico occidental y más alto del Cerro del Obispado, sorprendiendo a 60 hombres del cuarto ligero que lo defendían, contra los pronósticos y las seguridades del señor mayor general García Conde, quien había sostenido que era inaccesible. Los enemigos subieron artillería y rompieron sus fuegos de este punto, y del de la Federación sobre la obra del Obispado, que defendía el teniente coronel don Francisco Berra con 200 hombres y 3 piezas de artillería. El comandante mandó que saliesen algunas guerrillas fuera de la obra. Condénese el enemigo, el general Ampudia ordena que 50 dragones desmontados auxilien a Berra, orden singular, porque la columna de reserva permanecía en inacción dentro de la plaza. Nuestras guerrillas rechazan al fin al enemigo auxiliadas por un corto refuerzo de 50 hombres de caballería que mandaba el general Torrejón. Empeñados los americanos destacan 3 columnas sobre la obra disputada, cargan con decisión, los nuestros, agobiados por el número, retroceden en desorden, sin que pudiesen protegerlos las fortificaciones, que únicamente tenían fuegos para la ciudad. Eran las 4 de la tarde cuando el enemigo se apoderaba entre su algazara de júbilo de la obra. Los soldados en tropel, llenos de espanto, descienden y penetran al interior de la plaza difundiendo el terror, cuando salía un tardío refuerzo del batallón de zapadores y el primero de línea para el obispado. Nuestras comunicaciones con el Saltillo quedaron entonces cortadas absolutamente. Este suceso infundió ese pavor silencioso que precede a las derrotas y con una que otra excepción, los jefes de los cuerpos lo hacían sensible, contagiando al mismo general en jefe del que la expedición y la energía no fueron dotes favoritas. Poseídos los directores de los negocios de los sentimientos que por pudor hemos bosquejado tan someramente, se mandó concentrar al ejército en la línea interior, desamparando todas las obras más avanzadas por el norte, oriente y poniente y conservando solo algunas del sur, a la orilla del río, por estar a 60 varas de la plaza principal. Estas disposiciones se cumplieron a las 11 de la noche, en medio de un ruidoso desorden, provenido de que la tropa rehusaba abandonar sus posiciones sin combatir. La murmuración y el descontento se manifestaban sin embozo, padeciendo la moral militar lo que no es decible. Quedaron avanzados al poniente y en las avenidas del Cerro del Obispado 150 hombres, y en la ciudadela una guarnición de 500, a las órdenes del coronel Uraga. Amaneció el 23, se supo que las fuerzas enemigas situadas en el Cerro del Obispado habían sido reforzadas considerablemente con infantería y artillería, ocupando la Quinta de Arista, Campo Santo y otras posiciones contiguas. En los puntos que habíamos abandonado en la noche en medio de un desorden espantoso se veían muchos soldados que se quedaron por olvido o por indolencia, ebrios, disparando al aire sus fusiles, cometiendo excesos, dando idea clara del desconcierto que comenzaba a dominar. El general Ampudia salió de la catedral, donde había establecido su cuartel general y permanecido durante la acción, y recorrió los atrincheramientos. En la ciudad se trabajaba con ansioso afán en las obras emprendidas, coronando de saquillos las azoteas y aspillerando varios edificios, a la vez que el enemigo, desde la Tenería y las Lomas del Sur, la atacaba con la batería que estableció en el primer punto, y la pieza que colocó en las lomas mencionadas. A las 10 de la mañana el enemigo ocupó los puestos abandonados la noche anterior, a las 11 embiste por el este con decisión, generalízase el fuego y cunde ardiente hasta las casas de la plaza principal. En esos momentos, sublime como las heroínas de Esparta y de Roma, y bella como las deidades protectoras que se forjaban los griegos, se presenta la señorita doña María Josefa Sosaya en la casa del señor Garza Flores entre los soldados que peleaban en la azotea, los alienta y municiona, les enseña a despreciar los peligros. La hermosura y la categoría de esta joven le comunicaban nuevos atractivos, era necesario vencer para admirarla, o morir a sus ojos para hacerse digno de su sonrisa. Era una personificación hermosa de la patria misma, era el bello ideal del heroísmo con todos sus hechizos, con toda su tierna seducción. A la 1:30 de la tarde cesó el ataque, para reanimarse a las 4 con mayor violencia. Una gruesa columna con una pieza de artillería descendió a esa hora como una avenida formidable del Cerro del Obispado, dividiéndose en los 2 caminos que conducen de aquel punto a la ciudad. Lo tortuoso de las calles por donde vienen los invasores impide obrar a la artillería, no obstante, se traba una lid empeñada, por ambas partes se lucha con ardor, los enemigos emprenden horadar las casas y penetran así hasta nuestros atrincheramientos. Esta osadía irrita el brío de nuestras tropas, que desdeñando pelear a cubierto, trepan audaces sobre los parapetos y provocando al enemigo desafiaban una muerte evidente. Este, más frío, más cauto y mañero, nos hacía un fuego peligrosísimo por las canales y aspilleras de las casas.
Se había mandado a la oficialidad subalterna, de capitán abajo, que peleara como simples soldados. Los oficiales se ponen la fornitura sin murmurar, toman sus fusiles, se establece una emulación generosa y ardiente. Cada oficial quiere distinguirse por su arrojo, comprando con su sangre el lauro del valiente. Forma un vergonzoso contraste con esto lo que han dicho los enemigos de los generales refiriéndose a Monterrey. Nosotros nos limitaremos a decir que a los jefes y oficiales dispensaron después los vencedores distinciones de todo género, y que los generales, a excepción de los que hemos mencionado honrosamente, sufrieron con el desprecio de sus enemigos un castigo duro y acaso merecido. En la noche cesa el combate y arroja el enemigo algunas bombas desde la plazuela de la Carne. Varios de los que no hemos querido mencionar excitan al general en jefe para que solicite una capitulación. El comandante general de artillería, que ejerció grande influencia en todos los sucesos de Monterrey por su valimiento con Ampudia, apoyó aquellas sugestiones. A las 3 de la mañana salió para el campo de Taylor el coronel graduado capitán don Francisco R. Moreno a solicitar un parlamento de nuestra parte. La humillación que entonces se sentía es inexplicable. Cuántos sacrificios estériles. Cuánta heroicidad burlada. Cuánta cobardía impune y triunfadora. El general Taylor suspendió las hostilidades, contestando que nuestras tropas evacuaran la plaza, jurando no tomar las armas en lo sucesivo contra los Estados Unidos. El general Ampudia formó una junta de los jefes de brigada y de cuerpo. Cuando la imponía de la resolución del enemigo, se anunció que el general Worth venía a tratar con nuestro general en jefe. Fue el general Ampudia a la entrevista. Le propuso Worth que evacuasen nuestras tropas la ciudad, sin más garantía que la de que los oficiales sacaran sus espadas, dejando la tropa las armas. Ampudia, irritado y acaso arrepentido de su debilidad, protestó solemnemente que si no había otro acomodamiento, sucumbiría bajo los escombros de la ciudad. Worth propuso entonces que iría el general Taylor a convenir sobre los tratados. Esta segunda entrevista dio por resultado la capitulación, para la que fueron comisionados los generales Requena y García Conde, y don Manuel María del Llano, capitulación, por ironía cruel, llamada honrosa, que consistía en que el ejército sacaría sus armas y equipajes, una batería de 6 piezas, municionadas con 24 tiros cada una parada de cartuchos por plaza, dejando el resto del material y comprometiéndose por su parte los americanos a no pasar de la línea de los muertos, Linares y Victoria en 7 semanas, en cuyo tiempo trabajarían en diligenciar la paz. Ese mismo día, a las 11 de la mañana, evacuaron nuestras tropas la ciudadela, al frente de una columna enemiga mandada por el general Smith. Nuestras fuerzas arriaron la bandera, sonó la salva de ordenanza, y nuestro pabellón cayó abatido, tributándole los enemigos los honores de la guerra. Las tropas de Smith tomaron posesión de aquel fuerte, tremolando su estandarte, al que saludaron victoriosos entre susurras de júbilo, y nuestro llanto de humillación y de dolor. Nuestras fuerzas se alojaron en la parte este de la ciudad, no habiendo salvado más que el personal y 6 piezas de artillería. Así terminó la defensa de Monterrey. La sencilla relación de los hechos nos excusa de todo comentario, ella ratificará también el juicio de la parte sensata de la nación. Cuando removidos los inconvenientes de una relación contemporánea, la pluma imparcial de la historia consigne este hecho en su libro severo, habrá, refiriéndose a estos sucesos, que relegar algunos nombres a la infamia, pero no se dirá como hoy, en el lenguaje parcial de las pasiones, que el ejército vertió allí su ignominia en el cáliz que después ha apurado nuestra patria hasta las heces. El día 26 salió de Monterrey para el Saltillo la primera brigada y 2 cuerpos de caballería con el general en jefe, el resto de las tropas lo hizo el siguiente día. Cuando los habitantes de Monterrey vieron salir las últimas fuerzas mexicanas, no pudieron resolverse a quedar entre los enemigos y multitud de ellos, abandonando sus casas e intereses, cargando sus hijos y seguidos de sus mujeres, caminaban a pie tras de las tropas. Monterrey quedó convertida en un gran cementerio. Los cadáveres insepultos, los animales muertos y corrompidos, la soledad de las calles, todo daba un aspecto pavoroso a aquella ciudad. Reunidas las fuerzas en el Saltillo, se aguardaban las disposiciones del gobierno, a quien por extraordinario se envió la capitulación. En los primeros días del mes de octubre se recibió la orden de que las tropas se retiraran a San Luis Potosí. El ejército y el pueblo supieron con tan honda indignación esta medida, que Ampudia se dispuso a enviar un oficial de su confianza para que impusiera de aquella circunstancia al gobierno, pero el día mismo en que el oficial salió del Saltillo, llegaron 2 comisionados con órdenes contrarias. Esta nueva se celebró con vivo entusiasmo, mas al siguiente día se recibió otra orden, insistiendo en la determinación primera de que las tropas marchasen a San Luis.
Organizóse por fin la retirada por brigadas escalonadas, las escaseces hacían rayar en miseria las necesidades del ejército, no obstante los socorros patrióticos de las poblaciones del tránsito. Así, después de una derrota inmerecida y de una retirada humillante y penosa, llegaron los restos de nuestras tropas a San Luis en fines de octubre. Esos restos formaron la base del nuevo ejército que se organizó en la misma ciudad y que pronto veremos combatir denodado en la Angostura.